Bueno chicos, hice un corte en el video para que no se haga demasiado largo. Continuamos ahora, seguimos con el tema tips para la entrega de trabajos prácticos y ahora vamos a la parte número 2. Siguiendo con lo que estábamos viendo, después de ver la configuración de la página, vamos a trabajar con el primer elemento que tenga que ver ya con nuestro texto. Lo primero que vamos a tener en cuenta son las fuentes de nuestros textos. ¿Qué son las fuentes en informática o para Word en este caso? Las fuentes son las letras, los tipos de letras, ¿sí? ¿Qué podemos cambiar de una fuente? Todo lo que ustedes ya conocen y no me voy a gastar en explicar. El tipo, el tamaño, el color, si tiene subrayado, si está en negrita, si está en cursiva, todo eso tiene que ver con fuente. Y si queremos ver todas las opciones de fuente, podemos dirigirnos en la ficha inicio a la parte de fuentes y apretamos el mismo botoncito que habíamos usado el caso anterior para la configuración de página. Y ahí vamos a ver todas las opciones que tenemos relacionadas a las fuentes, ¿sí? Bien, en nuestro trabajo práctico nosotros vamos a diferenciar las fuentes en dos partes del trabajo. La primera parte va a ser lo que vamos a llamar el cuerpo del texto. ¿Qué sería el cuerpo? Y la segunda parte, títulos y subtítulos o subtítulos, los que tengamos. ¿Qué sería el cuerpo del texto? Si volvemos a nuestro texto de ejemplo, el cuerpo del texto sería esta parte acá, más esta parte acá, más esta parte acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo lo que no tenga que ver con títulos o subtítulos o ningún resalte en particular, ¿sí? Bien, ese texto particularmente, ese cuerpo del texto va a tener que tener ciertas particularidades para que podamos presentarlo correctamente, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué dice acá. Tipos de letras, hablando del tipo de fuente, ¿sí? Dice, legibles y comunes a todas las computadoras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de fuentes legibles, yo me refiero, vamos a agrandar un poquito acá el tamaño para que se pueda ver, a que nosotros tenemos que presentar nuestros trabajos con letras que sean simples de leer y que se entiendan perfectamente, ¿sí? Más allá de que a ustedes les pueda gustar, ustedes no van a entregar un trabajo práctico con una letra como esta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que leerlo y leer eso es realmente, leer hojas y hojas con ese tipo de fuente es realmente incómodo y realmente desagradable. Por lo tanto, siempre que vayamos a trabajar con fuentes para los textos, vamos a usar fuentes que sean fáciles de leer, ¿sí? Y dentro de las fuentes fáciles de leer hay millones, chicos, pueden descargar fuentes de internet gratis por todos lados. Sin embargo, la recomendación ideal es que trabajemos con fuentes o tipos de letras que ya estén en todas las computadoras, por lo menos para los textos, ¿sí? Que cualquier computadora que yo me traslade, esa fuente esté. ¿Cuáles son esas fuentes? Y las más comunes son las que vamos a encontrar en todos lados. Calibri, a partir de los Office 2007 en adelante, es la fuente que usa por defecto y la que muchas veces usamos y es una fuente bastante moderna, bastante linda. Arial es una fuente más común, parecida a Calibri, pero más vieja. Tahoma también es parecida. Time New Roman es otro tipo de letra que se utiliza mucho y se utiliza sobre todo en los diarios. Hay una fuente que se llama Courier, a ver si la encuentro. Bueno, Courier, esta es la fuente de las máquinas de escribir, sin embargo esta ya casi no se usa, ¿sí? Normalmente vamos a trabajar, como dice acá, con fuentes Calibri, Arial, Time New Roman o Tahoma. Son los tipos de letras más comunes que vamos a encontrar en todos lados, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos decidido con qué fuente vamos a trabajar en el texto, vamos a hacer lo que hicimos, lo que habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? Si yo decido que todo el texto, en general el cuerpo del texto va a estar en letra, por ejemplo, Arial, yo lo que voy a hacer es voy a seleccionar todo el texto completo, que lo puedo hacer de forma rápida presionando en el teclado el control y la letra E, ¿sí? De esa manera yo puedo seleccionar rápido todo el texto y ahí yo voy a cambiar la letra completa, por ejemplo, a Arial, ¿sí? Bien, una vez que yo hice eso, ya establecí el tipo de letra. Lo siguiente que vamos a establecer es el tamaño. El tamaño, otra vez siguiendo con la parte del cuerpo del texto, el tamaño
generalmente, dependiendo un poco del tipo de letra, lo vamos a manejar entre 10 y 12 puntos, ¿sí? No vamos a trabajar nunca con una letra en tamaño 16, porque si prestamos atención al ancho al tamaño de la hoja, una letra tamaño 16 o 18 lo vamos a usar si queremos escribir un cuento para chicos de primer grado, segundo grado, tercer grado de primaria, ¿sí? Pero nunca para presentar un trabajo. Y tampoco vamos a usar letras tamaño 8 donde sea imposible leerlo. Vamos a trabajar generalmente con letras entre 10 y 12 puntos de acuerdo a lo que nos vaya gustando a nosotros, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a trabajar con Calibri, que es una letra un poquito más linda. Vamos a trabajar con Calibri, elegimos acá, podemos trabajar con 10, con 11 o con 12, a gusto de cada uno, ¿sí? Bien, obviamente, vuelvo a decir lo mismo que dije antes, en este caso nos convendría ya aplicarlo a todo el texto para después solo cambiar títulos y subtítulos. Marco todo el texto con control E y le voy a poner tamaño, por ejemplo, 11, ¿sí? Bien, fíjense que ya automáticamente cambiamos todo nuestro documento, el tipo de letra y el tamaño, ¿sí? Volviendo acá, otra cosa muy importante, los textos se escriben en color negro, nada de azul, nada de rojo, nada de verde, ni mucho menos de color amarillo, ¿sí? Los textos van en color negro, salvo que alguien me diga, no tengo tinta negra en la impresora, la puso en un gris, en azul, bueno, hay casos particulares, pero en general los textos van siempre en negro. Y por último, otra cosa importante para trabajar en los textos es que nunca se utiliza esto, nunca se escriben textos completos, ni en negrita, ni en cursiva, ni en subrayado. Esas opciones, negrita, cursiva y subrayado, sirven específicamente para resaltar algo. Si yo, por ejemplo, quiero resaltar acá, supongamos, capa 1 del modelo OSI, por ejemplo, ahí sí, yo puedo usar negrita, o puedo usar cursiva, o puedo usar subrayado, ¿sí? Pero para resaltar solo una parte, no el texto completo. ¿Estamos? Repaso rápido. Textos de trabajos prácticos, cuerpo de texto, letras legibles de tipos comunes que estén en todas las computadoras, tamaños entre 10 y 12 puntos y que no, color negro por supuesto, y que no tengan ni negrita, ni cursiva, ni subrayado completa. ¿De acuerdo? Bien. Seguido de esto y separado de esto, vamos a ver la parte de letras para títulos y subtítulos. Ahí sí, la idea, ahí sí es donde yo quiero que ustedes, y ahí sí quiero que cambien. Quiero que ustedes elijan las fuentes porque esta es la parte donde ustedes van a presentar. Y donde ustedes pueden jugar y pueden crear la presentación de su trabajo y darle su impronta personal. Para los títulos y subtítulos, yo permito que usen cualquier tipo de letra, ¿sí? Siempre que se lea, ¿sí? Vuelvo a lo mismo de hoy, que sean letras que se puedan leer correctamente. Después, en cuanto a tamaño, siempre van a tener que ser mayores que el texto, ¿sí? Tienen que sobresalir sobre el texto. Y si tenemos títulos y subtítulos, los títulos tienen que ser más grandes que los subtítulos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Se tienen que resaltar. En cuanto a colores, vamos a usar colores oscuros, siempre que tengamos un fondo claro, vamos a usar colores oscuros. Me refiero con eso a que no vamos a trabajar, no vamos a hacer esto, no vamos a poner una letra tamaño amarillo que no se lea nada, ¿sí? Ni tampoco una letra tamaño verde clarito que no se lea nada, ni tampoco una fuente, no sé, naranja que no se lea nada, ¿sí? Siempre que usamos el fondo de la hoja, vamos a usar letras de colores un poco más oscuros. Tenemos millones de colores para usar, por lo tanto podemos elegir a nuestro gusto, ¿de acuerdo? Y lo último a tener en cuenta es que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero podemos usar bordes y sombreados en los títulos, como para resaltarlos, y lo que no recomiendo es que usemos wordart para títulos. El wordart, que si se acuerdan es trabajar con los textos estos, eso yo sobre todo en determinadas aplicaciones, en determinadas versiones de Word, preferiría que no usen para títulos y subtítulos el wordart, sobre todo en trabajos prácticos. Este tipo de wordart lo pueden usar porque en esta versión, que es la 2016, ya se asemeja a un texto general, pero fíjense que lo mete en un cuadro, por lo cual me va a complicar otras cosas posteriores, ¿sí? Bueno, siguiendo con la idea del ejercicio que veníamos haciendo,
Bueno, supongamos que este es mi título principal. Yo le elegí en este caso, le vamos a elegir por ejemplo un color violeta. Le vamos a poner otro tipo de letra. Voy a elegir cualquiera sin saber cuáles son. Alguna que se lea. Por ejemplo, vamos a ver alguna que se lea más o menos bien. Supongamos que ponemos esta, es fea, pero bueno, no importa. Le vamos a poner un tamaño más grande, como estamos trabajando con un título, vamos a trabajar un tamaño 16, por ejemplo 14, que se resalte bien sobre lo que tenemos, ¿sí? Y bueno, después le vamos a poder cambiar la alineación, pero por ahora vamos a cambiar los tamaños y los colores. Fíjense, acá tenemos un subtítulo, lo vamos a poner, por ejemplo, en color azul, en letra, supongamos, Time New Roman. Bueno, Time New Roman vamos a ponerlo en Arial, negrita. Y en color vamos a poner un color un poco más oscuro, un azul, ¿sí? Por ejemplo. Y le vamos a poner, en vez de tamaño 11, le vamos a poner en tamaño 12 o 13, ¿sí? Que se lea, que se resalte sobre el texto, ¿sí? Y fíjense que de la misma manera podemos ir cambiando todos los demás. Ponemos color azul, ponemos letra tipo Arial, tamaño 14 habíamos puesto, ¿sí? Y en negrita. Una cosa interesante es que ustedes van a tener este pincel acá a la izquierda que van a poder utilizar para copiar formatos. Cuando ustedes tienen un formato ya creado, pueden seleccionarlo, presionar el pincelito y después desplazándose con la ruedita, pueden pintar otro texto y va a tomar todo el mismo formato que el anterior. Y así puedo seguir, vuelvo a apretar copiar formato, pinto el siguiente y así hasta que termine, ¿sí? Fíjense que en rápidos pasos yo cambié el texto que tenía a este otro texto. Supongamos, vamos a cambiarle la letra a este, que la verdad que quedó bastante fea la letra. Vamos a cambiarla por ejemplo, supongamos que le vamos a poner Time New Roman, así le podemos poner una letra un poco más grande, tamaño 18, por ejemplo, 18. Y el subrayado no me gusta, así que lo vamos a sacar. Y una cosa que les decía antes, que pueden usar, que lo vamos a ver si no en otro video, pueden usar en los títulos, por ejemplo, pueden usar bordes y sombreados. Pueden, por ejemplo, hacerle a este texto, le pueden colocar, le pueden elegir un color, por ejemplo, en este caso, no sé, celeste, y le pueden colocar un recuadro alrededor del texto, o pueden, por ejemplo, vamos acá, borde y sombreado, en lugar de poner un recuadro, hacerle, por ejemplo, solamente una línea del lado de abajo, como si fuera un subrayado, ¿sí? Podemos jugar un poquito con ese tipo de cosas. O sea, lo que yo les decía es que con los títulos y subtítulos, acá es donde ustedes pueden jugar, crear y darle un formato que a ustedes les guste para el texto de ustedes, ¿sí? Bueno, hasta acá cerramos el primer video con la parte de el segundo video, perdón. El primero fue el de configuración de páginas. Cerramos el segundo video con la parte de uso general de fuentes en nuestros trabajos prácticos.